Muy bien, feliz noche para todos. Les saluda Selvin Cruz, predicador unitario bíblico. Y esta noche vamos a tener un debate con el señor Wilmer de Honduras. No conozco su apellido, solo sé que se llama... ¿Su apellido cuál es? Santos. Wilmer Santos, de Honduras, de la tierra de Olancho. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un debate y el debate se va a tratar, él va a probar que Jesús es el creador y yo, por mi parte, voy por la parte negativa. Los unitarios bíblicos no creemos que Jesús sea el creador. Nosotros creemos que Jesús es creación. Entonces, voy a darle al señor Wilmer ahorita para que se presente y luego voy a presentar el formato. Adelante, Wilmer, tiene su tiempo para presentarse en este momento. Perfecto. Perfecto. De veras, gracias a todos. Ya lo expresó, ¿verdad? El Tiene que predicador. aceptar la invitación, usted la rechazó, usted tiene que aceptarla. Permítame. Perfecto. Muy Ahora bien. sí. Ahora sí. Bueno, buenas noches o buenos días, buenas tardes. Estamos acá, ¿verdad? Por supuesto, desde Campamento Olancho, Honduras. Estamos acá haciendo un debate constructivo, mejor dicho. A todos los que siguen estas páginas de ambos, pues esperamos, ¿verdad? Respeto, por supuesto, a ambas personas que están abajo y a nosotros que estamos aquí. La conclusión de esto, ¿verdad? Es afilar nuestras espadas conforme a lo que nosotros creemos. Así de que, bienvenidos entonces para todos. Mi nombre es Wilmer Santos, soy Tierra de Valientes, Noticias Sociales y Cristianas. Gracias por seguir la página. Muy bien, don Wilmer, gracias. Pues ya se presentó, como le dije, yo soy Selvin Cruz, unitario, soy predicador unitario bíblico. Y entonces voy a presentarles a ustedes. El señor Wilmer solo lo va a aprobar con, no sé si quiere decir sí, sí. Aprobarlo. El formato del debate es que él va a probar que Jesús es el creador. Y yo voy a probarle que no es el creador, que el creador es el Padre. Luego, las reglas del debate son que él va a exponer 10 minutos, luego yo expongo 10 minutos, y luego él va a refutar en 5 minutos, va a refutar mi exposición, y luego yo voy a tener 5 minutos para refutar su exposición. Después de que el tiempo se haya terminado, vamos a entrar en una sección de 3 preguntas intercaladas. Una pregunta él, una pregunta yo. Cada pregunta va a tener alrededor de 1 minuto para formularse y el exponente va a tener 2 minutos para responderla. Y luego el que hizo la pregunta va a tener 2 minutos para refutar. Y viceversa. Luego el otro va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando ya terminemos el periodo de las 3 preguntas, vamos a entrar al final, vamos a tener como que dice, una conclusión del debate, su apreciación, qué le pareció, y lo que sea, en 2 minutos, ¿verdad? Alrededor de 2 minutos para despedirnos y luego una despedida de 1 minuto. Y entonces otra regla es que si la pregunta es de sí o no, primero se contesta el sí o el no antes de formular su respuesta. Entonces yo no sé si está listo, don Wilmer, ¿usted está listo para tomarle su tiempo de sus 10 minutos? ¿Quiere decir algo antes? ¿O ya estamos listos? No, entremos ya para que la gente está desesperada, la gente ya quiere escuchar. Ok, voy a tomarle su tiempo. ¿Usted está listo? Yo le digo ya. Perfecto. Muy bien, su tiempo comienza ahora. Bueno, señores, aquí estamos, ¿verdad? Para demostrarle al predicador Selvin que Jesucristo es creador del universo. Primeramente vamos a definir la palabra que es creador. Diferente, por supuesto, a hacer una creación por otra persona, sino más bien creador del universo, que es distinto. Pues se dice en la escritura, ¿verdad?, que la palabra primogénito, de la cual significa el primero de una familia o el primero de un hombre cuando era varón, entonces se le delegaban responsabilidades tanto espirituales como también responsabilidades por ser el mayor en cuanto a la participación en herencias, en la parte espiritual, y también conllevaba a ser una persona el primero de entre todos los hermanos. A eso se le llama primogénito. Pero también déjeme decirle a ustedes que la palabra primogénito significa también
el excelso rey en autoridad en la tierra. Por lo consiguiente, no significa también que Jesucristo haya sido el primero, el nacido hecho por un creador como es Dios, sino más bien ¿cómo se llama? Que Dios no creó a Jesús, sino más bien que Jesucristo es el primogénito de los muertos, pero también el unigénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios en su cuerpo. Entonces, la palabra del Señor nos dice, para mostrar esto, en el libro, ¿verdad?, de Colosenses, capítulo 2, porque vamos a hablar, no leer la Biblia, vamos a estudiar la Biblia, porque una cosa es leer, hasta un niño de kinder lee, pero no es para entender la Biblia como se lee, sino cómo se entiende para explicarlo. Miren ustedes lo que dice Colosenses en el versículo o en el capítulo 2 y el verso 10. Vamos a ponerlo por aquí. Mire qué interesante lo que vamos a tomar aquí. Colosenses 1 y el verso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Texto clave 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Perfecto. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Bueno, perfecto. Amados hermanos, si nosotros, por ejemplo, oiga bien lo que estoy diciendo, si nosotros leemos, pero no interpretamos, que es diferente, el estudio es para entender qué quiere decir el texto. ¿Qué significa la palabra? Que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Acaso está mencionando del mundo de María o del nacimiento hacia acá? O sea, Jesús solo tiene 2000 años con 24 años entonces. Pero la Biblia habla el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas y por Él subsisten. Y Él es el primogénito de toda la creación. Entonces, para hablar de toda la creación, estaríamos poniendo más bien a Adán y no a Jesús para ser el primero, como dice Génesis 2 y el verso 7, que Adán es alma viviente y es hombre creado por Dios y es del polvo de la tierra. Entonces, no es posible que Dios sea un espíritu invisible y que Jesucristo sea otra persona en un cuerpo humanamente hijo de José y de María y sea, oiga bien, una persona creador divino que perdona pecados. Entonces, aquí la interpretación es que es un ser en un cuerpo tanto 100% divino como 100% humano. Entonces, no podemos decir que Jesucristo es creación. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es espíritu y es espíritu vivificante, según 1 Corintios capítulo 15:45. 1 Corintios 15:45. Hay dos personajes. Uno que es creado, que es el Adán el primero, Génesis 2:7, pero el segundo Adán ya no es creación, sino que este es espíritu vivificante. Por lo consiguiente, es espíritu y viene del cielo. O sea, no es posible que no entendamos que Jesucristo, según algunos, que es creación, oiga bien usted, pero que no saben cuándo fue creado. Entonces, aquí va la otra interrogante que nos podemos hacer nosotros. ¿Cuándo fue creado en sí Jesús si la Biblia habla de antes de la preexistencia del mundo? Le está diciendo que lo glorifique según Juan 17:5.
con aquella gloria que tuvimos antes de que el mundo fuese. Me lleva a mí a pensar en que Jesús no solamente vino, ¿verdad? Por supuesto, en un cuerpo, sino que ya existía en espíritu. Y querido predicador, solo existe un espíritu y no existe otra materia en el cielo ni en la tierra, en lo divino, que sea distinto en cuanto a Dios y Jesucristo. No existen dos identidades espirituales, porque entonces quedaremos mal con Juan capítulo 10 y el verso 30. Yo y el Padre uno somos. Correcto. Entonces hay que analizar un poco más con los ojos y los lentes del Espíritu de Dios. Porque si no conocemos, según 1 Corintios 2:10, dice que el Espíritu escudriña hasta lo profundo de Dios. Por lo tanto, estaríamos leyendo la Biblia literalmente. Si nosotros leemos la Biblia literalmente, entonces sería una letra muerta que no tiene interpretación, o un espíritu que nos lleve a entender no solo quién es el Hijo y quién es el Padre y qué es espíritu, sino en esencia quiénes son. No hay dos espíritus, señores, no hay dos espíritus, solo existe uno. Lo demás es humano. Humano significa que Dios en su propósito quiso replantear la salvación en un cuerpo para no tener dos salvadores. Y termino con esto, y esto es contundente. Isaías 43:11 dice: yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, no existe fuera de él. Pero si apartamos a Cristo de Jehová afuera, sería otro, estaría mal Isaías. Por lo consiguiente, Hechos capítulo 4 y el verso 9 al 11 dice que en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. O son dos o es uno. Perfecto. Bueno, le quedaban todavía 34 segundos. No los va a usar. Bueno, perfecto. Ya. ¿Tiene ahí un reloj para llevarme mi tiempo? ¿Qué horas tiene usted ahí ahorita? Las 9:05. Bueno, yo voy a poner el tiempo de todos modos. Yo tengo las 11. Ahorita tengo las 11:06. Bueno, arranco con mi tiempo entonces. Ahora mismo. Bueno, muchas gracias, señor Wilmer, por su exposición. Vamos a hacer una exposición bíblica basada en lo que vamos a debatir, para tener un poco de coherencia, ¿verdad?, con lo que es el debate. Nosotros encontramos en Hebreos capítulo... ¿Me puede cerrar el micrófono? ¿O ya lo cerró? Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: por la fe comprendemos que el universo fue creado por Jesucristo. No dice eso. Dice por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, aquí dice que fue creado por la palabra de Dios. Entonces, en esta travesía lo que voy a hacer es que vamos a hacer alguna parte de preguntas. ¿Cómo fue hecho el cielo y la tierra? Aquí dice que por la palabra de Dios. ¿Será que la palabra de Dios es alguien? ¿Será que este alguien es separado de Dios? ¿Será que es otra persona que estaba con Dios? ¿O qué significa la palabra de Dios? Vamos a empezar por el Salmo capítulo 33, versículo 6. Dice: por la palabra de... ¿Qué dijo Hebreos? Por la palabra de Dios fue creado el universo. ¿Qué dice Salmos 33:6? Por la palabra de Yahweh fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Por la palabra de Dios, por el soplo de Jehová. ¿Ok? Entonces no era otra persona que estaba creando junto a él. Aquí dice el soplo de su boca y también dice el espíritu de Yahweh y dice por la palabra de Yahweh. Ahora, me voy a remontar al Génesis. En Génesis 1:3 dice, entonces dijo, ahí está la palabra de él, dijo Dios. ¿Quién fue el que dijo? Dios. Ajá, ok. Sea la luz, ahí está lo que él pronunció de su boca. Sea la luz. Y fue la luz. Fue la luz. En Job, capítulo 33, es que me encanta el capítulo 33 de Job, el capítulo 33 de los Salmos, el 33 de Jeremías, me encanta el del 33. Y dice,
El Espíritu de Dios me hizo. Dos, el Espíritu de alguien me hizo. Y el aliento del Todopoderoso me dio la vida. O sea, está hablando de lo mismo que dice Hebreos. O sea, que el conocimiento lo tenían los escritores. El mismo contexto del Antiguo Testamento. No podemos tirar a inventarnos un nuevo creador, ¿verdad que no? Ahora, Isaías 43, versículo 15, sorpresa de la noche, ¿eh? Yo soy Yahweh, el santo vuestro, el creador de Israel, vuestro rey. Y aquí tengo una gran pregunta, señor Wilmer. ¿Este creador son varios reyes o un rey? Este creador dice, vuestro rey, un rey. Ah, singular el que creó. Vamos a ver. Voy a ponerle una secuencia de actores de la Biblia a lo que dijeron. ¿Qué dijo Moisés del Padre? Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e insensato. ¿Acaso no es el tu padre? Singular. Al menos que hayan varios padres. Pero yo creo que tu padre queda claro que solo es uno. Y después en el verso 39 dice, ved ahora que yo soy y conmigo no hay dioses. Solo había uno. Ahora, ¿qué dijo David? Voy a hacer una secuencia, le dije, ¿va? ¿Qué pensaban ellos del Creador? David dijo en el Salmo 103, versículo 13. Mira lo que dijo. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Yahweh de vosotros que le teméis. ¿Y quiénes eran los que le temían? Los israelitas. ¿No es él tu Padre, Yahweh, el que te creó? Mire qué bonito. Ahora, la pregunta es, ¿qué dijo Jesús referente al Creador? Vamos a ver si Jesús mencionó a este Creador. Vamos a ver también si él dijo que él era el Creador. Miren lo que dice Mateo 19:4. Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que él, ¿cuántos los hicieron? Uno. Que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y luego en el versículo 6 dice, por tanto, lo que Dios unió, no dice yo los uní. Él está dando el crédito a otro, al mismo que le dan los créditos los profetas. Ahora, mira lo que dijo Jesús. Vamos a ver si este Padre, Jesús dijo, yo soy el mismo Padre. Este Creador soy yo mismo. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Mira lo que dice. En Juan capítulo 14, versículo 23, mira lo que dice. Cuando ellos lo oyeron, mira lo que dice. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre le amará. O sea, el que me ama a mí, el Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Espera un segundito. Si Jesús fuese el mismo Padre creador, ¿por qué tendría que decir y vendremos a él y haremos morada en él? No tendría sentido. Quedaría como un loco Jesús diciendo, vendremos a él, pero si es el mismo. No tendría sentido. Ahora, ¿qué dijo Pedro? En este texto sí está bien largo y quiero que lo noten. Hechos capítulo 4, versículo 24 en adelante dice, cuando ellos lo oyeron, dijeron, y alzaron la voz a Dios diciendo, soberano, tú eres el que hiciste. Escuche, a quien le están orando es, tú eres el soberano que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Se está refiriendo al soberano que hizo todo lo que existe. Pero miren a quién se refieren con el soberano. Vamos a ver si es a Jesús. Versículo 25. Y que mediante el Espíritu Santo por boca de vuestro padre Moisés dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos tomaron y hicieron acciones malas? Se levantaron los reyes de la tierra contra el Señor y contra su Cristo. Aquí ahí se levantaron contra dos. Pero noten el versículo 29, es que esto es lindo. Mira el versículo 29. Dice el versículo 28, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo lo habían determinado de antemano. Versículo 29. Ahora, Señor, mira. ¿A quién le están hablando ellos? ¿A quienes le están orando? Vamos a ver si es a Jesús. Ahora, Señor, mira sus acechanzas y concede a tus siervos que hablen la palabra con toda valentía. Verso 30. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo. ¿A quién le han estado hablando? Al Creador de los cielos. Y no es Jesús. Miren lo que dijo Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende, note, del Padre de las luces, en que no hay cambio ni sombra de variación. Ahora, ¿qué dijo Pablo del Creador? Pablo, refiriéndose al Creador, voy a ver si se refirió a Jesús. 1 Corintios 8:6. Para nosotros solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros vivimos para él. Ahora, voy a regresarme un momentito a Éxodo 3:4, que esto es fulminante. Jehová miró que Moisés iba hacia la zarza y le habla desde la zarza. Y cuando le habla de la zarza, le dice Dios en el versículo 5, quita tus sandalias. Le está hablando Dios, Jehová es el que le está hablando. Pero lo raro es que en el versículo 6 dice, yo soy el Dios de tus padres.
el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Quién le habló a Moisés? El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios de los padres. Ahora vamos a ver Pedro cuando lo cita en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver si es Jesús el Dios de los padres. Mira lo que dice. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Hechos 3:13. Hechos 3, versículo 13. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y si usted se va más adelante en el versículo 15, mira lo que dice. A él le matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado. ¿Quién era el Dios de los padres? El que estaba en la zarza. ¿Y ese resucitó a quién? Resucitó a Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 4, voy a ver mi tiempo, llevo 8 minutos con 20 segundos. En Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 2, hay uno sentado en el trono. En el versículo 8, lo adoran. Pero lo raro de esto es que en el versículo 11, digno eres, Señor, de recibir el poder y la gloria, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad subsisten. Y es una cita de Nehemías 9:6, donde dice, tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y los ejércitos de los cielos te adoran. Todos estaban en Apocalipsis adorando. En Apocalipsis capítulo 5, verso 1, está en el trono. En el verso 7, el Cordero viene al trono, donde el Creador a tomar algo. Y en el capítulo 6, versículo 16, ¿qué cree? Hay dos. Ese que es el Creador está en el trono y le temen y dice, guárdanos de la ira de aquel que está en el trono y del Cordero, porque la ira de ellos ha llegado. Ahí hay dos. Y el que está en el trono es el Creador. Creo que terminé mi tiempo y usted ni se dio cuenta. No, me faltan 40 segundos. Entonces, en Apocalipsis queda claro que el Creador está en el trono todo el tiempo. El Cordero es el que viene a él a tomar algo de su mano. Y cuando la gente dice, guardanos, le dicen a las peñas de aquel que está en el trono y de la ira del Cordero, porque la ira de ellos ha llegado irrefutable. Ahí hay dos. La ira de ellos, dice el griego. La ira de ellos, no dice la ira de uno. La ira de ellos, o sea, dos. El que está en el trono, ese es el Creador. Jesucristo no es el Creador. Y creo que he concluido mi tiempo exactamente a 9 minutos 59 segundos. Bueno, ahora a usted le tocan 5 minutos para refutar. Y yo le tomo su tiempo para refutar mi exposición. Espero que haya tomado nota de mi exposición, porque yo sí tomo nota de la exposición de los oponentes. Vamos. Tiene 5 minutos, usted me dice cuándo. Micrófono. Abra micrófono. Abra micrófono. No lo escucho. ¿Lo pueden escuchar a Wilmer? Ahí sí, ahora sí, perfecto. Ya. Ahora sí. Estaba Me dice pegado. cuando esté listo con su tiempo para tomarle sus 5 minutos. Perfecto. Sigo diciendo, la frase popular del predicador Selvin es que él tiene dos dioses. En pocas palabras, haciendo uno que es hombre, pero que para él no es Dios, pero es un salvador, es uno que perdona pecados, es uno que tiene es el primogénito de los muertos, es el primogénito de los reyes, etcétera. Le da muchos atributos de la cual el Padre, si existiera otro, no estuviera en la capacidad de darle gloria, poderes a otra persona de no ser de su misma esencia. Por lo consiguiente, sí, yo estoy de acuerdo que Dios no es creado, pero tampoco Jesús, por supuesto, no estoy de acuerdo que sea un ser, ¿verdad?, creado, sino que Jesús es Dios, cosa que lo contradice, ¿verdad?, el predicador Selvin. Por lo consiguiente, Jesús no fue creado. El silogismo descrito de esta cuestión, de la premisa, afirma que Dios no fue creado. Por supuesto, la mayoría de la gente estaría de acuerdo con la afirmación de que Dios no fue creado por definición. Dios es un ser, por supuesto. Dios es un ser no creado, porque es eterno. Pero decir que Jesús no es eterno es entonces tener a un Jesús igual que todo ser humano, pero que Dios le da poder o le da toda su autoridad. De lo contrario, se podría imaginar algo más grande que Dios como un Dios no creado. Entonces, eso sería Dios. De hecho, la aceidad, autoexistencia y la eternidad de Dios son requisitos previos para la existencia de cualquier cosa que haya llegado a existir. Todo lo que tiene un principio requiere una causa. La regresión infinita nunca puede llevarnos, amigos, a un principio sin un principio. Ahora, incluso
Si la filosofía no pudiera demostrar la necesidad absoluta de la naturaleza eterna de Dios, Dios mismo lo ha revelado a toda la humanidad, tanto en la revelación general, la creación, como en la revelación especial. La Biblia, en cuanto a la revelación general, lo dice Romanos 1:19, afirma, dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo es posible entonces que Jesús es nuevo, es de María? Pero los árboles, el sol, la tierra, las estrellas, el mar, son más antiguos que Jesús. Es una teoría absurda totalmente, porque Jesús es antes de la creación. Entonces estaríamos, ¿cómo se llama? Afirmando o contradiciendo más bien las cosas hechas. Entonces él mismo se refuta o se contradice, ¿verdad? Porque sí está de acuerdo que la creación en sí, como el mar y etcétera, etcétera, son cosas que fueron creadas por Dios, pero que Jesucristo fue creado, pero por María y José, cosa que no concuerda con las escrituras. Ya lo dice la escritura. Dice Éxodo 3:14, del cual Jesucristo también lo narró en Juan 8:58, dice, vas, ¿cómo me presentaré yo a Israel o al faraón? Y Dios dijo, vas en nombre de yo soy, me envió a vosotros. Entonces, ¿no les parece a ustedes que es el mismo de Juan 8:58? Cuando dice, yo soy, o sea, antes que Abraham, ¿verdad? Yo soy. Esa palabra es unidad espiritual, con la diferencia que está hablando el Dios visible, que es Jesús en un cuerpo, pero su espíritu es invisible, que opera en el cuerpo de Jesucristo como hijo. ¿Un minuto? Ok, perfecto. Entonces, es más agradable decir que Dios y Jesucristo es un mismo ser, porque esto se va a quedar contundente ahorita. No existen dos espíritus. Lo dice segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu. Donde el Señor es el espíritu, ahí hay libertad. Y Juan 4:25 también lo dice, el 24:25 dice, que el Padre es espíritu. Aquí queda la pregunta, ¿cuántos espíritus hay entonces? Perfecto, ¿cuántos espíritus hay? Adelante. Muy bien. Me va a tomar mi tiempo y yo lo voy a marcar por acá también, ¿ok? Cuando usted ya lo haya marcado, me dice para arrancar con mi refutación. Me dice. 1, 2 y 3. Ok. Voy con la refutación a su exposición. Usted comenzó hablando del primogénito. Dice, usted admite, usted esta noche va a quedar refutado esta noche, porque usted admitió que el primogénito significa el primero de otros hermanos. Contundente. Su exposición lo expuso a usted. Usted dijo que primogénito significa el primero de otros hermanos, pero que también significa el más excelso. Y yo estoy de acuerdo. Pero para que alguien sea el más excelso, tiene que ser alguien que lo exalte. Porque es primogénito lo que significa. Prototocos. La palabra prototocos significa el primero de otros. Es el más exaltado sobre otros. Eso es lo que dice. O sea, usted refutó a Wilmer, refutó a Wilmer. Ahora, usted después se fue por las bandas y dijo que Jesús, que Dios no había creado a Jesús. El problema es que Jesús es el primero. Cierra el micrófono. Jesús es el primero de sus hermanos. Pero espere. Al creer usted que ser el primero, por ejemplo, el dedo más alto, este es el dedo más alto, ser el primero de otros hermanos, significa que es hijo. Entonces tiene dos procreadores. Si primogénito de una familia significa el primero de otros hermanos, significa que tuvo dos procreadores.
Es correcto, eso es lo que significa. Usted se refutó solo. Ahí no tengo mucho que abundar porque la palabra primogénito significa dos cosas. El primero de sus hermanos o el más excelso, entre otros. El primogénito puede ser alguien escogido, no necesariamente tiene que ser el primero que nació, porque si usted se va a las tribus de Israel, no era Judá, no era el mayor, pero vino a ser el más excelso. Eso no tiene ningún problema. En 1 Corintios, en Colosenses 1:15, usted se estacionó tanto tiempo ahí, pero usted mencionó la palabra clave. Ahí dice que Él es el primogénito de toda criatura, pero en el verso 16 usted dijo, porque por medio de Él fue creado todo. Pero aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Que usted luego en el verso 18 dijo que Cristo era la cabeza de la iglesia. Pero aquí viene un problemita. Señor Wilmer, ¿quién puso a Cristo como cabeza de la iglesia? Dios. Entonces usted vuelve a caer de mi lado. Usted se refuta solo. Ahora, si Dios lo puso a él por cabeza de la iglesia, si Dios lo puso a él por cabeza de la iglesia, él es parte del cuerpo. La cabeza es parte del cuerpo. Al menos que usted crea que usted tiene cabeza, pero no es parte de su cuerpo. Yo creo que la cabeza es parte del cuerpo. Ahora, le voy a explicar cómo va el asunto. En el paralelo de Colosenses es Efesios. Efesios 1:22 dice, y lo sometió todo, Dios lo sometió todo bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, ¿es la cabeza parte del cuerpo? Sí. ¿Quién puso esas partes juntas? Dios. Ahora, a usted se le olvidó que Colosenses no está hablando de ninguna creación en Génesis. Sería inaudito, inaceptable que usted en el verso 15-16 se vaya para Génesis, cuando en el verso 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos. ¿En los cuales herencia? En Génesis. No, nosotros no podemos heredar muerte. Se le olvidó que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Esta herencia no es en Adán, esta herencia es en el que resucitó a los muertos. Ahora, quiero que note que usted se le olvidó también que el Padre nos trae de las tinieblas a la luz admirable y el Padre nos trae al reino de su amado Hijo, el cual, ¿qué hizo? Compró con su sangre. Eso no fue en Génesis, Señor. Ahora usted dijo algo que no es aceptable. ¿Por qué agregarle a la Biblia? Usted dijo que en Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuvimos. Yo quisiera que usted me diera la palabra griega que significa tuvimos en su versión. Usted dijo, tuvimos. Revisé el video. Yo lo apunté. Usted dijo, tuvimos. Y después empezó a hablar que Jesucristo era un espíritu en el cielo, pero usted no tiene texto. De hecho, no me dio el texto. En Juan 10:30, a usted dice que el Padre y Jesús son uno, pero usted se le olvidó que ahí está el verbo esmen. Y ese verbo griego es plural. Somos. El Padre y yo somos uno. Ahí hay una palabra plural. Ahí usted no tiene ninguna palabra singular para decir, yo y el Padre soy el mismo. Él no dijo eso. Y luego Isaías 43:10, fuera de mí no hay quien libre. A usted se le olvida que en Hechos 5:31, Dios hizo a Jesús Salvador, pero antes lo resucitó. Abra su micrófono. Bueno, pues dice el predicador Selvin. Bueno, vamos a empezar ahora con... Vamos a empezar. Correcto, que tenía contigo es primera persona. Es correcto, pero él dice que teníamos. Pero bueno, no lo voy a refutar ahorita. Wilmer, Wilmer, usted ya hizo su refutación, yo hice mi refutación. Discúlpeme. Don Wilmer, ahorita vamos a la tanda de 3 preguntas. Correcto. Ahora usted empieza con su primer pregunta, señor Wilmer. ¿Ok? Usted empieza con su primer pregunta. Usted va a tener alrededor de 1 minuto para hacer su pregunta. No necesariamente 1 minuto, ni menos, sino, ¿verdad? Y quiero que sepa una cosa. Yo le voy a llevar su tiempo. Usted me va a ver el tiempo cuando yo responda. Y cuando usted me diga, escuche, tiempo, a los 2 minutos me dice tiempo y me deja redondear 5 segundos, 10 segundos. Y yo haré lo mismo con usted, no como el moderador. Siempre lo recuerdo para que aprenda la Academia Evangélica y Católica, que le dice tiempo, 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 tiempo y molestan y usted se desconcentra. No. Una vez yo le digo tiempo y usted sabe que tiene que redondear la idea en 5 o 10 segundos. Y yo le digo a usted tiempo y usted tiene que redondear la idea y cerrarla en 5 o 10 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Tiene tiempo para su primera pregunta. Mi primera pregunta para el predicador Selvin, que sea contundente. ¿Quién era Jesús antes de nacer? ¿Qué forma tenía Jesús antes de nacer? Según Filipenses 2:6, cuando dice que tenía la forma, pero si no había nacido, entonces, ¿qué forma tenía? Esa es la pregunta. Adelante. Ok, tomen mi tiempo y usted me avisa cuando yo comienza. Adelante. Ok, Jesús no tenía forma.
No tenía forma. ¿Sabe por qué? Porque cuando... Cierra el micrófono, ¿ok? Porque en la escritura no encontramos a nadie que existió literalmente antes de existir. Nadie, no encontramos a nadie. Ahora, lo que sí encontramos es que Dios habla y dice las cosas que no son como si fueran. Por ejemplo, Jeremías lo hizo profeta antes de nacer. Lo conoció antes de ser formado en el vientre. Pero la pregunta que usted tiene que hacer, ¿Jeremías existía? A los israelitas les dio la posesión de Canaán sin que la tuvieran la posesión. A Abraham lo hizo padre de naciones sin que Abraham fuese padre. Pero lo raro es que los unitarios estamos de acuerdo con la escritura, porque Pablo nos da la razón a los unitarios. Si usted lee por ejemplo, en Romanos, capítulo 4, del versículo 13 al 17, usted va a encontrar que Pablo entiende que Abraham lo que entendió era que era una promesa. No que era Abraham, ya era padre, sino que dice que creyó esperanza contra esperanza. Si nota, esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque él escuchó la esperanza, pero esa esperanza era contra esperanza. Porque él sabía que esa esperanza que tenía en la fe no era algo que él podía poseer ya. Ahora, esa promesa se cumple en el Mesías. Entonces, no. Qué mala pregunta. Para mí que la desperdició, pero igual la tengo que contestar por el asunto de la información que tenemos que dar. ¿Tiempo? Ok. Abra su Ok, micrófono. Ahora usted tiene 2 minutos para refutar. Y me dice perfecto. cuando usted esté listo, arranca y yo le pongo su tiempo. Listo. Vamos. Usted dijo que no le dio un texto donde Jesús estaba en el cielo. Primera de Corintios 15:45. Vemos dos hombres ahí. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por lo consiguiente, es espiritual, es espíritu. Jesús es espíritu, distinto al hombre terrenal. Si no comprendemos las dos fórmulas, porque usted ha dicho que Adán y Jesucristo, por ahí viene toda la descendencia, pero en todas las escrituras se revela la divinidad de un Jesucristo divino, que es uno, que tiene una armonía de su misma esencia, según Hebreos 1:3. Él es la imagen misma, de su sustancia. No son dos esencias. No se atreva a dividir la esencia de la naturaleza divina, porque el cuerpo humano es tierra. Eso se quedó en la tierra, porque no podía venir un espíritu caminando sobre el mundo entero acá y morir en una cruz. Sencillamente solo lo divide la tierra, la parte humana de Jesús, que es la tierra, la sangre y sus huesos, pero que es el mismo Dios espíritu, que muere el cuerpo humano en la cruz, pero que el espíritu lo es vivificante. Por lo tanto, por eso Jesús lo dijo en Juan 2:19, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Pero Lucas capítulo 43 y el 23, perdón, y el verso 42-43 dice que el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dijo Jesús, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús iba a resucitar al tercer día. Por lo consiguiente, ¿mintió Jesús entonces? El cuerpo iba a resucitar al tercer día, pero el Espíritu, que es Dios, fue el que le habló, hoy mismo estarás conmigo, porque Jesús era Dios, el Dios manifestado en carne, el Dios invisible, que lo pudimos palpar, lo vimos, o sea, lo vieron los judíos. Por lo consiguiente, eso es lo que tiene contundencia. Por lo tanto, Dios mismo murió en carne en la cruz del Calvario. Tiempo. Voy con mi primera pregunta. Ok. Mi primera pregunta va a estar basada exactamente en su propio argumento de ahorita. Ya tenía mis preguntas, pero usted me ha obligado a usar sus propios argumentos. La espada de Goliat. Vamos. En 1 Corintios 15, señor Wilmer. Escuche, en 1 Corintios 15 dice, el primer hombre
es de la tierra. Dice el primer hombre, no el segundo. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre es celestial. Verso 49. Ahorita leí el 47, me voy al 49. Dice, así como hemos llevado la imagen del terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. Y termino con este texto del cual le voy a hacer la pregunta. El verso 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Pregunta. En este texto, ¿qué fue Jesús primero? En este texto, ¿qué dice el texto que fue Jesús primero? ¿Fue espíritu y después fue carne? ¿O fue carne o después fue espíritu? Adelante. Tiene 2 minutos. Según Juan 1:14, me tiene que decir si fue espíritu o fue carne. Primero. No, primero fue espíritu. Y el espíritu. Adelante, conteste. Primero fue espíritu. Y después fue el cuerpo humano, porque fue el espíritu que engendró en la matriz de su madre al cuerpo. Por lo tanto, no fue que el Señor después le pusieron espíritu, porque Él es espíritu eterno, incomprensible pero real. Por lo tanto, es del cielo, es espíritu. El segundo hombre es del cielo, así lo dice, y es espíritu. En los mismos versos que usted acaba de leer, lo especifica. Jesucristo, por lo tanto, es del cielo, y en el cielo no hay cuerpos. No hay cuerpos humanos en el cielo, porque es espiritual. Lo demás es porque Él tomó un cuerpo, y ese cuerpo es el primogénito de los muertos, según Apocalipsis 1:5. ¿Terminó? Le quedan 40 segundos. Perfecto. Entonces, usted dijo algo interesante. Vendremos y haremos morada. Juan 17:23. Vendremos. Eso es una alegoría. No existe un cuerpo y un espíritu que mora en mí. Existe un espíritu que es el espíritu de Cristo, según también Hechos 9:4, cuando Pablo le habló a Jesús. ¿Va a decir que es el cuerpo? No. Tampoco es otro espíritu distinto que el de Dios. Usted tiene 2 espíritus. Uno que le habla a Pablo y otro en el cielo. Eso no lo puede refutar. Por lo tanto, Dios y Cristo es espíritu uno. Tiempo. Ok. Dime, póngame mi tiempo ahí. Póngame mis 2 minutos. Tiembla TikTok. ¿Ya? Sí, adelante. Muy bien. Mi pregunta es que mi pregunta fue contundente y fulminante. Solo con la pregunta usted está doblado. Usted conoce lo que quiere decir doblado, ¿va? Cuando la policía arresta a alguien, lo dobló la policía. Ahora, mi pregunta fue de 1 Corintios 15:47, donde dice que el primer hombre de la tierra y el segundo hombre celestial. Dice que el primero, no dice que el segundo. Aquí tenemos un problema. Usted ha negado el texto. Luego el verso 49 dice, llevamos primero la imagen del terrenal y luego del celestial. Y luego todavía más contundente que el verso 46 dice que lo espiritual no es primero. ¿Usted negó el texto? Señor, ¿usted negó el texto? ¿Usted ha negado el texto? Para empezar, negó el texto. Ahora, note el pacatazo que usted se va a llevar. Escuche, si el texto dice que el primer hombre fue terrenal, el segundo es celestial, y después dice que primero llevamos la imagen del terrenal y después la del celestial. Escuche bien. Y después dice que lo primero es carne y después lo es que es espíritu. Pero recuerde que Pablo viene de un contexto. En el verso 21 dice, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, este es el primer hombre. El primer hombre fue el que pecó, no el segundo hombre. Y dice, entró por un hombre, así también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Verso 22, y este lo sepulta a usted. La unicidad está doblada ahorita. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Usted negó el texto, señor. Yo sé que lo está revisando. Revise lo que hace, porque aquí tenemos un problema, Houston. Houston, tenemos un problema. El problema es que este hombre negó el texto. Dice que lo primero era espíritu. Dice que Cristo primero era espíritu. Cuando el texto te está diciendo que nosotros llevamos la imagen del terrenal primero.
Y después la imagen del celestial. Pero lo celestial no es primero. Cristo primero fue carne, murió, resucitó para venir a ser espíritu vivificante. Usted está refutado, señor. Bye, bye. Perfecto. Bueno, vamos con su segunda pregunta. Perfecto. Explíqueme entonces qué quiere decir en el libro de Juan, capítulo 17, el verso 5, cuando dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Explíqueme, porque no encuentro ningún versículo de los cuales usted ha expuesto en algunos en vivos, sino que hacen un enredo ahí como del ungido, ¿Va a ser un del que argumento habló. o me va a hacer una pregunta? Perfecto, ese. Esa es la pregunta. Explíqueme. ¿Va a ser un sermón dominical, pastor, No, o no, me va a hacer una pregunta. pregunta? ¿Cuál Estoy es la pregunta? preguntando Juan 17:5. La pregunta es, ¿cómo lo interpreta? Aunque Juan 17:5, me imagino que ahorita la respuesta que usted quiere es que yo interprete Juan 17:5 a la manera unitario bíblico. Estoy Bueno, los unitarios preguntando. bíblicos, voy a contestarle. Recuerdo que usted me dijo que ahí decía la gloria que tuvimos. Peligra de que le haga una pregunta de esa. Ahí no dice tuvimos. Ahí el verbo es posesivo, es un verbo posesivo que dice tuve, lo ponen, lo traducen como tuve. Pero el problema es que el Mesías viene, escucha bien, viene de decir en la oración, él viene de hablar con... Cierra el micrófono. Tiene mucho ruido ahí. Jesucristo lo que está hablando aquí es que él dice la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces esta es la pregunta. ¿Está diciendo Jesús que él preexistía? No, simplemente lo que está diciendo es que la gloria, esa gloria sí existía, porque si Dios existe, su gloria existe. Esa gloria existió antes de que el mundo fuese. El problema que usted está teniendo en esto es que usted quiere ubicar a Cristo allá junto al Padre. Cuando Cristo lo que dice, la gloria, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él está pidiendo ser glorificado con esa gloria prometida que el Padre tenía para él. O sea, si el Padre existe, la gloria existía. Entonces, la gloria que le está pidiendo es una gloria que el Padre tenía para él. Ahora, usted está refutado en el versículo 22. En el versículo 22 dice, y la gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿A quiénes? A los discípulos que no existían. Si usted por algún momento me está diciendo que Jesucristo, al decir, glorifícame con aquella gloria que tuve, Él existía, entonces nosotros también existíamos porque Él nos dio esa gloria antes que existiéramos. Ahí está. No me dijo el tiempo, usted no me lleva el tiempo a mí. Micrófono, micrófono, micrófono. Adelante. Perfecto. Bueno, cada quien está exponiendo. Tiene 2 minutos, le llevo el tiempo, le pongo el tiempo. Perfecto. Adelante, comienza su tiempo. Lo que pasa es que quien tiene que interpretar cada quien lo que usted explica, ¿verdad? Pues yo lo interpreto de diferentes formas, pero usted no quiere aceptar, no quiere aceptar. Si enlazamos nosotros ese texto de Juan 17:5, habla de antes que el mundo existiera o fuese, y está hablando del universo, está hablando de la creación. O sea, existe un binomio entre uno y el otro. Allá usted si quiere ver 2 o 3 o 4, pero yo solo miro un Dios nada más, como Salvador único, ¿verdad? Que es espíritu, no es ahorita ninguna materia. Por lo consiguiente, Filipenses 2:6 dice, oiga bien, dice así, el 5 dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él siendo en forma, siendo significa la palabra antes, pasado, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Esa palabra en forma y el ser igual a Dios le da la categoría que es Dios. Y ese es lo que usted no me quiso contestar ahora, del cual Cristo ya existía, ¿verdad? Entonces eso se llama despojarse del trono, despojarse de su divinidad, que era Él espíritu, y encarnar en un cuerpo humano. Por lo consiguiente, ahí no hay gloria, brother. Ahí no hay gloria, porque un humilde no tiene gloria. Un esclavo no tiene gloria. Es un siervo, y eso fue lo que fue Jesucristo. Por eso lo ignoran como Dios. Mas, sin embargo, Él le pide después, y el mismo Dios lo exalta. El mismo Dios lo exalta, pero es una alegoría. Es una alegoría nada más. Adelante. Tiempo. Ok. Voy con mi segunda pregunta, ¿ok? Esta es mi segunda pregunta, señor.
Escucha bien la pregunta porque quiero respuesta bíblica, ¿ok? En Deuteronomio 32, versículo 6, en mi exposición le hablé claro de esto. Dice, Jehová es tu Padre, tu Creador. Ese Jehová es el Padre, tu Creador. El Padre solo es uno, no creo que tengan varios padres. Entonces está hablando de uno, una persona, uno. Luego, Jesucristo, citando en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, 4 y versículo 6, dice en el 4, el que los hizo, él que los hizo, en referencia al que los hizo, y sabemos que es el Padre. Versículo 6 dice, por tanto, lo que Dios hizo, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Esta es mi pregunta. Escuche bien la pregunta. Dice Jesús en ese texto, escuche la pregunta. Dice Jesús en ese texto, Mateo 19, 4 y 6. Dice Jesús, yo los hice, sí o no, y por qué. Por supuesto, porque está hablando la materia humana. Ok, ¿cuál es la respuesta primero? ¿Qué dijo él? ¿Que él los hizo, sí o no? Él los hizo, pero, Okay. pero está hablando el cuerpo que tiene boca, ojos, oído, materia humana. No existe uno arriba y otro abajo. Solo en la mentalidad del predicador Selvin existe que uno arriba y otro abajo. Lo dice Isaías 66. El cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Te fijas dónde está Dios también? El cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Entonces, el que hablaba ahí era Dios, pero la gente veía el cuerpo como tú eres judío, lo mismo. Por eso es que tiene la misma idea de los musulmanes o de los judíos, de la cual creen que Jesús no es un Dios peormente, o sea, ni siquiera el Salvador. Ahí está la situación. Ahora, acuérdate que Jesús iba a ascender al cielo y ellos iban a orar. Entonces, él no les dijo, órenme a mí aquí, porque ahí estaba presente él. Pero él dijo, Padre nuestro. ¿Verdad? Que así le dijo, no le órenme a mí, aquí, Jesús nuestro. No, Padre nuestro. Entonces, cuando lo dice también Lucas capítulo 4 y el verso 7, no tentarás al Señor tu Dios, está hablando a Dios Espíritu, porque Dios no tienta a nadie. Entonces, sálgase de la idea de un Jesús solo y un Dios aparte. Abandonen esa doctrina. Sí, hay que abandonarla, porque no existen dos salvadores. Tiempo, señor Wilmer. Bueno, tómeme mi tiempo que tengo 2 minutos para hacer los pedazos ahorita. Perfecto, adelante. Muy bien. Señor Wilmer, mire lo que dice el texto. Así pagáis a Jehová, pueblo necio e insensato. A uno, a uno. Porque es el Padre. Y no creo que los israelitas tuvieran más de un Padre. En Mateo 23, 9, Jesucristo dice, nadie llaméis Padre aquí en la tierra. Solo uno es vuestro Padre, que está en el cielo. Él estaba hablando de llamar Padre en el sinónimo de llamarlo Padre porque es el Creador. Ahora, en Mateo 19, 4, usted negó el texto. No sé si refutarlo o dejarlo que se engañe solo, pero lo vamos a ayudar. Dice, ¿no habéis leído que Él, que los hizo? No dice yo los hice, Él que los hizo. Y luego en el versículo 6, mire qué clarito. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y usted me dice que Jesucristo, mire la pregunta cómo dice. Mire la pregunta que le tengo escrita. Dice Jesús en ese texto, yo los hice, y usted dijo que sí. Señor Wilmer, eso es negar el texto. Usted está negando el texto literal como está gramaticalmente, ahí está. Y usted dijo, hablamos el mismo idioma. ¿Cómo es posible que usted lea que Jesucristo dice, Él que los hizo, y usted diga, yo los hice? ¿Desde cuándo la palabra yo es Él? ¿O desde cuándo el pronombre Él, hasta articulado, no significa yo? Él, cuando es en artículo neutro, tampoco significa yo. O sea, usted aquí tenemos un problema gramatical, un problema de lectura. ¿Y sabe el más grande problema que usted ha tenido esta noche? ¿Sabe cuál es el más grande problema? Negar el texto. Negarlo. Negó el texto.
Terminé. Perfecto. Seguimos con la ronda de los 2 minutos. Falta una pregunta. Ahora viene su última pregunta. Perfecto. Señor predicador, ¿quién está sentado, en el trono del Señor? O sea, ¿quién está sentado en el trono? ¿El Padre o el Hijo? ¿Tiene algún texto usted que diga, o sea, que separe al Hijo del Padre, o está el Padre sentado y el Hijo está parado en el trono? ¿Cuántos hay? ¿2 o 1? Bueno, repítame la pregunta, señor. En el trono, ¿hay 2 o hay 1? No le oigo, no le oigo. Según Apocalipsis, ¿cuántos están en el trono? ¿1 o 2? Usted tiene uno parado y el otro sentado. Pregunta. Adelante. Ok. Según Apocalipsis, ¿cuál versículo? Según Apocalipsis 7. ¿7? ¿Cuál versículo? Tómese su tiempo, busca el versículo para que haga la pregunta bien. Ahí está. 7 y el versículo. Pero ahorita. 17. 7:17. Léamelo, quiero. Usted es el que hace la pregunta. Usted tiene que formular su pregunta del versículo. Dice, porque estoy en el capítulo 7 y el versículo 17. Porque el Cordero, escuche bien, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Muy bien. De ellos. Usted tiene 2 pastores, ¿verdad? Sí, ahora, ¿cuál es la pregunta? Ya leyó el versículo, haga la pregunta ahora. Sí, ahí está la pregunta. ¿Cuántos hay entonces en el trono? Porque ahí miro 2 ¿Cuántos pastoreados. hay en el trono? Pero me puede definir la... Wilmer, tómese su tiempo. No tiene sentido que usted me pregunte eso porque no tiene sentido mi respuesta para usted. Yo quiero que me diga si los 2 están sentados, si los 2 están parados. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay 2 o hay 1? ¿2 en el trono? Según... Sí, en ese texto dice que hay un cordero que está en medio del trono de Dios. Sí, en ese texto sí dice que hay un cordero en el trono de Dios, pero no dice que está sentado. Sí, pero está ¿qué es trono? Ok, mi respuesta está bien, ya le entendí la pregunta. Entonces, el cordero está en el trono de Dios, así como en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6 dice que el cordero estaba en medio del trono y en medio de los 24 ancianos y en medio de los 4 seres vivientes. Pero lo curioso que estar en medio del trono no es estar sentado en el trono. Le voy a decir por qué. Porque en el versículo de Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, hay uno sentado en el trono. El que está parado en medio del trono no está sentado en el trono. Estar en medio del trono es que está en medio, gobierna en ese lugar. Estar en medio del trono es gobernar. Gobernar para Dios. Ahora, yo le voy a dar un pacatazo esta noche a usted. Escúcheme muy bien. Y le voy a dar el versículo. Sería bueno que lo leyera. Hebreo capítulo 8, verso 1. Se lo voy a leer. Dice, en resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos a tal sumo sacerdote que se sentó en el trono y quitó a Dios del trono. Oh, no dice así. Que se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. ¿Dónde es que se sentó? A la diestra. ¿Usted entiende qué es estar a la diestra? Si no lo entiende, yo le explico. Estar en el trono significa en el gobierno. Estar a la diestra significa que él no es el jefe soberano, él por sobre todo, sino que hay uno que está por sobre todo y él está encargado de los quehaceres de él. Número 2, Dios no es sacerdote de nadie. El Cordero es el sacerdote y este sacerdote oficia en el trono de Dios. Por lo tanto, su pregunta desperdiciada completamente porque el Cordero esté en medio del trono, nunca va a tener un texto que diga que él se sentó en el trono y quitó a Dios, sino que Dios está en el trono y él a la diestra. O sea que es el segundo al mando porque Dios le dio la potestad por sobre toda la creación. Adelante. Pues sí. ¿Tiene 2 minutos? ¿Tiene 2 minutos para su refutación? Perfecto. Comienza ahora. Señor Selvin,
señor Selvin, y todos los que están abajo, usted corre para otro texto y usted tiene dos pastores, uno que enjuga los ojos y el otro que los pastoreará y los guiará a fuentes de agua. Usted tiene dos pastores, yo lo tengo uno. Y cuando hablamos del trono, en el libro de Mateo, capítulo 24 y el verso 31, que lo voy a leer, habla que él se sentó en el trono para juzgar. ¿Y le quitó el trono a Dios o es otro? Porque él es juez, él es hijo, él es salvador, él es eterno. Usted no quiere entender eso, pero bueno, lo leo ahorita. Mateo 24, 31. Dice así. Dice así. O sea, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, se sentará, dice, no dice en el trono de su Padre, sino en su trono. Entonces, vemos ahí entonces que está un trono y no hay dos tronos, solo existe un trono. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted tiene un Dios remoto? Usted es como de los imperialistas de la religión antigua, que ocupa otro diosito para llegar al otro Dios remoto. Usted no quiere aceptar que existe un Dios, solo uno, no existen dos. Dios se proveyó de cordero y se lo voy a decir, usted nunca va a ver a Dios, nunca lo va a ver, según su filosofía. Tiempo. Adelante. Adelante. Ok, señor Wilmer, voy a hacer mi última pregunta. Tómeme mi tiempo. Bueno, ahorita voy a hacerle la pregunta. Y esta pregunta, pues, yo creo que ya se dio por servido a usted, pero vamos a terminar de sepultarlo. Escuche, en el Shema, Deuteronomio 6:4 tiene estas palabras y dice, en el Shema, Shema Israel, Yahweh, escuche, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno es, Yahweh uno es, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora escuche, eso era el Shema de los israelitas. Ahora yo quiero que escuche dos judíos, dos rabinos judíos hablando de este texto. Yeshua y un escriba. En Marcos 12:29, mire lo que dice. Jesús le respondió, el primero, cuando le pregunta por los mandamientos, le dice, el primero es Shema Israel, o el Shema, o la Shema. Oiga lo que dice. El Señor nuestro Dios uno es. O sea, solo está citando. Pero escuche las palabras del escriba, Señor. Escuche la palabra en el versículo 32. Marcos 12:32 dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de él. Esta es la pregunta para usted esta noche. Escuche la pregunta. El escriba dijo, ¿no hay otro aparte de ti, Jesús? En ese texto, repito la pregunta. El escriba dijo, bien has dicho, maestro, porque no hay otro aparte de ti, Jesús, ¿sí o no? ¿Y por qué? Tiene 2 minutos. Micrófono. Perfecto. Selvin no tiene argumentos porque tiene vergüenza, creo. Pastor, le voy a parar el tiempo otra vez. De retractarse. Usted debe de contestarme, escuche, la pregunta Correcto. primero. La pregunta es, ¿qué dijo el escriba? ¿Dijo, no hay otro como tú? ¿O dijo, no hay otro como él? ¿Cuál de las dos? Tiene que responderme una primero. ¿En qué texto está? En Marcos 12:32. Vuélvalo a repetir, que no lo escuché bien. Ok, voy. Después de ya le mostré mi argumento. En el verso 32 contesta el escriba y dice, bien, maestro. En Marcos 12:32, bien, maestro. Has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de él. De ahí viene mi pregunta. El escriba, ¿a quién se refirió cuando dijo, no hay otro aparte de él? Escucha, dijo, ¿no hay otro aparte de ti, Jesús? ¿O se refirió al Dios de Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que se refirió en su conocimiento terrenal al Dios del cielo, pero él no lo conoció y estando frente a él. O sea, ¿se refirió a Jesucristo, sí o no? No, ¿a Jesucristo no? ¿Sí o no? ¿Se refirió a Jesucristo? No.
¿No? Él se refirió no a Jesucristo, sino Ah, a no. otro Ok, Dios, la respuesta es no, no a Jesucristo, ¿verdad? no a Jesucristo. Muy bien, adelante. Perfecto. Perfecto. Pero la palabra dice en Juan 10:25 que ellos dijeron, tú te haces pasar por Dios, o sea, ser igual a Dios. Entonces ellos sabían que Jesús era Dios. Y Jesús no refutó eso. Jesús no le dijo, por favor, no anden haciendo eso. Yo no soy Dios, yo soy el Hijo, yo soy un ser humano. Jesús hubiera dicho, yo no soy Dios. ¿Por qué me apedrean? Porque te haces igual a Dios. Lo mismo que dice Filipenses y Pablo lo dijo contundentemente, siendo igual a Dios. Contundente, siendo igual a Dios. ¿Por qué? Siendo ese espíritu. Jesucristo era espíritu existente antes de nacer, cosa que usted no lo quiere creer. Jesucristo solamente cambia la fórmula humana, carnal, verbo. Juan 1:14, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con. Usted dice que la palabra es logos, pero el verbo era Dios. El 14 dice, y ese verbo fue hecho carne. El 18 dice, y el unigénito del Padre que está en el seno, entonces significa que está en el seno. Lo dio a conocer. Cosa que usted quiere dividir la esencia, la divinidad de lo capaz que es Dios. Si Dios hizo los seres humanos, hizo los mares, ¿por qué tiene que no aparecer Dios? Se lo voy a decir. Primera de Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se va a manifestar? Dios. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Usted le va a preguntar ahí le pregunta, a mí no me cree, ¿es Jesús o es Dios usted? Ahí le pregunta, no hay problema. Pero ahorita no cree usted, va a venir el Dios como lo hemos visto ir. Hechos 4:9. Perdón, Hechos 1:9. Este mismo que han visto ir, de la misma forma vendrá. Pero usted le pregunta a él entonces, si es Dios o es Jesús. Adelante. Se le terminó su tiempo, señor Wilmer. Tómeme mi tiempo ahí, 2 minutos. Perfecto. 5 minutos. Tenemos. Ahorita son 2 minutos. ¿Sí? Sí, ahorita Wow. ahorita son 2 minutos míos. Perfecto, Ok, adelante. voy. Bueno, yo le hice la pregunta del Shema de los israelitas, donde dice Yahweh, nuestro Dios uno es. Jesucristo cuando cita este texto, habla con el escriba, y el escriba es el que dice, bien has dicho, maestro, porque Dios es uno. Cierra el micrófono. Y no hay otro aparte de él. ¿Usted sabe que ese escriba, al citar ese texto, está citando Isaías 42? ¿Te está citando Isaías 32, versículo 39? No hay dioses conmigo. No hubo Dios antes, ni habrá después. Este escriba le dice a Jesús, bien has dicho, maestro. A Jesús le llamó maestro. Le dice, bien has dicho, maestro, porque Dios es uno y no hay otro aparte de él. Pero usted me negó el texto. Wilmer, ¿usted negó el texto? Mire que usted niega el texto y de remate empieza a refutar a Wilmer. A refutar a Wilmer porque usted ha negado el texto. El texto dice clarito que el escriba le dijo, bien has dicho, maestro, porque Dios es uno y no hay otro aparte de él. Ahora, yo me voy a ir a un texto solo para rematar esto, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, usted al principio de su disertación mencionó estos textos y usted dijo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como habéis sido llamados a una sola esperanza. Hay un cuerpo, hay un espíritu, hay una sola esperanza y hay un llamamiento. Ahí hay 4 cosas ya. Hay un solo Señor, hay una sola fe y un solo bautismo. Este Señor es Jesucristo. Ahí no está mencionando a Dios. ¿Sabe por qué usted se le olvidó? Porque en el siguiente versículo dice, y un solo Dios y Padre de todos, quien es por todos, a través de todos y en todos. O sea, este que es Dios sobre todos es el Padre. Y Jesucristo lo ha mencionado en el versículo 5, hay un Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Y usted sabe por qué Jesucristo es el Señor? ¿Usted sabe una de las maneras que tenemos para ser salvos es? En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero que creemos con todo nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Usted tiene 2 ahí. Usted tiene que negarlo, uno de los 2. Si usted dice que el Mesías es Dios, usted no tiene Mesías. Si usted dice que el Cristo es Dios, usted no tiene Cristo. Usted no tiene Cristo. Y eso es lo que yo trato de ayudarle esta noche. Que usted reconozca que ahí hay 2, ahí no solo hay uno. Usted negó el texto. Feliz noche. Abra un micrófono.
Muy bien. Ahora, Perfecto. don Wilmer, usted tiene 2 minutos para hacer su conclusión del debate. Conclusión del debate. Si usted se tuviera que pasar, yo le digo tiempo, si usted se tuviese que pasar, yo no tengo ningún problema que usted se pase en su conclusión del debate, que usted me diga en su conclusión, ¿qué le pareció el debate? ¿Estuvo a la altura de su conocimiento el debate o se le contestaron sus preguntas? ¿Ganó usted? No sé lo que quiera decir. Adelante. Tiene a partir de este momento 2 minutos. Bueno, así que el predicador Selvin, pues, ustedes pueden dar sus, ustedes pueden dar sus conclusiones, ¿verdad? Creo que él ya está aferrado, ¿verdad? Y yo quiero decirle, ¿verdad? Preguntarle si está satisfecho con las preguntas o las respuestas, perdón. Si está satisfecho con el debate que hemos tenido hoy, puede argumentar o puede decir esto no me pareció, esto está bien, esto no funcionó, esto está regular. Así que pregunto, esa es la conclusión. ¿Ya terminó? Ok. Voy a tomarme 2 minutos para despedirme. A partir de este momento voy a tomarme, dame un segundito aquí, 2 minutos. Le agradezco al señor Wilmer por haberme invitado a este debate. Ya tiempitos andaba huyéndome por ahí. Pero aquí estamos. Lo que iba a pasar hace un año pasó hoy. Lo que le podía decir hace un año, creo que se lo dije hoy. Y lo que usted me podía negar los textos hace un año, los acaba de negar hoy. Los 3 preguntas me negó los textos. La pregunta de Corintios me negó el texto. En la primera pregunta de Corintios, usted dijo que el Espíritu era primero, que Cristo primero fue Espíritu y después fue hombre. Pero el texto lo desmiente a usted. El texto dice que el Espíritu no es primero, sino lo terrenal primero. Y luego en la segunda pregunta, usted también me negó el texto. Porque en Deuteronomio dice que el Padre es el creador. Y Jesucristo en Mateo 19, 4 y 6 dice, Él que los hizo. Y lo que Dios unió, no se habló de, no se refirió a sí mismo, te dijo que sí se refirió a sí mismo. Ahora, ¿qué decir de esta última pregunta? Esta última pregunta fue letal, matadora, contundente y fulminante. Esta pregunta usted negó el texto, porque el texto dice, usted lo niega porque usted primero dice, usted primero en su respuesta me dice, no se refirió a Jesucristo. Pero después en su argumentación lo quiere maquillar y decir que sí se refirió a Cristo. Bueno, ¿se refirió a Cristo o se refirió a otro? ¿Cuál de las dos? Quedamos inconclusos con su respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes niegan el texto y después quieren arreglarlo para decir que no negaron el texto. Pero el texto lo negó usted esta noche. Las tres, imagínense si hubieran sido 5 preguntas. Pero con 3 preguntas yo creo que es suficiente para saber que aquí tenemos un problema y que yo le pido a la gente que estuvo mirando este debate que haga su apreciación, escuche. Si usted quiere seguir en el dogma, usted va a seguir. Pero si usted realmente quiere escuchar la palabra de Dios, usted va a ver qué dice el texto. Y si una persona le niega el texto descaradamente a usted, usted tiene un problema si usted lo admite que le negaron el texto. Pero usted es suficientemente libre para decidir. Esta noche usted decide quién negó el texto, quién no lo negó. Muchas gracias, Wilmer. Despídase, señor Wilmer. Y lo que quiera decir, hay un minuto de despedida para que nos vayamos. Muy bien, perfecto. Bueno, Dios bendiga al predicador Selvin, muy amable. La idea es que él pueda comprender y que la semilla que caiga en su corazón haga o germine. No vamos a cambiar a las personas, pero sí podemos sembrar la semilla en el corazón y en la mente de las personas. Y creo que lo que Dios va a hacer es lo mejor, es lo más exacto y correcto. Aquí no se trata de quién gana y quién pierde. No tenemos todo el tiempo para profundizar, para traer historias y todo eso acá. Así de que, Selvin, gracias, Selvin. Estamos pendientes con otro tema de repente por ahí, porque tengo varios que me están invitando también, ¿verdad? Que quieren debatir conmigo. Pero yo busco siempre el momento exacto, o el momento adecuado, mejor dicho. Entonces, hablar de esto me ha tardado 26 años llegar a este conocimiento y no puedo expresar todo en 1 hora y media. Gracias, Selvin. Dios te bendiga. Bueno, Wilmer, muchas gracias. Saludos a usted y saludos a su gente de Honduras. Que también que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Y que pueda meditar esta noche y medite que Dios nos dio un regalo muy grande y nos dio al Mesías, ¿verdad? Dice que Dios nos lo dio como Salvador para arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Dios nos lo dio. Él no es Dios. Dios nos dio al Mesías. Así que feliz noche, Señor. Y pues vamos a cortar acá y nos vamos a despedir. Feliz noche a todos, feliz noche.